mi primera pregunta es, ¿qué puede pasar con nuestro país con esta alerta absoluta de suministro de gas hasta el 14 de marzo? De hecho, hay una presunción de que solo alcanzaría el gas para el metropolitano y que los taxistas y el transporte tendrían que migrar a la gasolina, pero imagine lo que podría pasar si ocurre con todos los transportistas porque los precios van a subir. Entonces, como ex viceministro de Energía y Minas y un hombre entendido en esta materia, sí me encantaría saber su opinión de este problema serio. La regla de racionamiento dice que solamente se atiende a hogares y a el sistema público de transporte, que es el que tiene un contrato especial, es decir, los taxis no están. Ese es un tema que evidentemente debió resolverse antes, porque el impacto de los taxis no es grande en cuanto al volumen, pero ya el problema existe, es decir, estamos hablando de más de 100.000 familias que ahorita están en esas largas colas presionando, pero en realidad esas estaciones estarían yendo contra la norma al estar despachando. Ahora, usted bien lo aclara, la disposición oficial mediante la resolución directorial está ordenando que el gas natural se vaya al comercio, al consumo residencial, obviamente, y al transporte público masivo. Pero el caos en los grifos hoy día y en las últimas horas ha sido absoluta. Tenemos fotografías que además le estoy pidiendo a las personas que están conectadas a siempre a las 8 que nos manden. Obviamente los taxistas, señor Gamio, viven de eso. Ellos están trabajando. Es que, mi estimada Milagro, se debió prever esto. ¿Por qué? Porque el transporte es uno solo, es decir, ya el taxi en este caótico sistema de transporte que tenemos en Lima no es un lujo, no es un privilegio, es un sistema muy, muy importante de apoyo para el transporte, y las familias que ya están acostumbradas a movilizarse con el uso del gas natural, tanto para la familia del taxista como el usuario del servicio, en este momento están viviendo una situación muy incómoda porque el precio del taxi se ha ido por las nubes, ¿no? Correcto. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Qué es lo que realmente ha pasado en esta zona CAPET 43 del sistema de ductos? O sea, no ha habido... Bueno, nos tienen que informar la causa de la ruptura del ducto de líquidos. Siempre ha habido problemas con el ducto de líquidos, eso no es nuevo. Pero el problema de fondo es que no tenemos el doble tubo. O sea, en el tramo selva hay un solo tubo y hay más de un documento de advertencia que era necesario hace, estoy hablando, 10 años por lo menos, que había que hacer la redundancia. La redundancia significa había que hacer el fragmento de tubo de los 200 kilómetros, como es en la sierra y como es en la costa, donde falla uno tienes el otro. Acá en selva no, en selva tienes solamente un tubo para el gas y un tubo para los líquidos, entonces estás complicado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Si el arreglo no se hace en las próximas semanas, como siempre ha sido, vamos a tener serias dificultades porque al escenario internacional, donde el pronóstico es reservado, porque creo que se le está yendo de las manos el problema al señor Trump, creo que ha subestimado a Irán. Y esta situación puede hacer que los líquidos, el barril de petróleo llegue a los $100 o supere esa barrera. Ahorita ha subido el gas 50% en Europa y el Bren ha subido casi 10%. Entonces estamos en una crisis global de precios altos de la energía que mueve al mundo, y a eso le sumamos que en Perú tenemos el plan B, pero el plan B no lo hemos completado. Solo Lima tiene un avance importante de la masificación, pero en regiones no hemos hecho nuestro trabajo, muy poco se ha avanzado en regiones. Ahí el Congreso lamentablemente nos falló porque no aprobó la tarifa estampilla. Ahí ha habido muchas cosas que no son santas, y al final nuestro plan B está todavía incompleto. Entonces el panorama puede ser complicado. Ahora, si tú me dices soluciones, por ejemplo, una solución que hace rato se ha debido desarrollar
es tener un barco metanero más chiquito, no estos grandes que entran a Melchorita, que es esta infraestructura especial de carga de gas congelado que está entre Chinchi y Cañete, que se llama Melchorita. Ahí se ha debido habilitar la posibilidad de recibir un barco más chico que lleve el gas a 3 o 4 puertos principales del Perú y ahí colocar una unidad de regasificación y tener un plan B a nivel nacional. Eso es estratégico. ¿Por qué? Porque cuando se suspende lo del oleoducto o el gasoducto, tenemos la opción de aprovechar estas dos esferas, que son dos tanques, los más grandes que tiene el Perú, y que lamentablemente solamente pueden despachar hacia el mercado interno a través de camiones criogénicos, que eso es muy poco volumen. Entonces, está faltando esta arista tan importante que pueda despacharse un barco metanero de un tamaño mucho menor que los grandes para los que sí estamos preparados, y esa medida técnica nos daría un universo de tiempo para estas emergencias mucho mayor. Pero ¿cómo es posible, señor Gamio, que no tengamos un plan B? O sea, hay empresas que incluso, industrias, ¿no? Estoy pensando en varias, por ejemplo, en las fundidoras que están absolutamente asustadas, que tienen toda su actividad productiva con gas y que ahora muchos empresarios están absolutamente preocupados por la distribución. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro país no tengamos un plan B? Y sumo a esta pregunta, si el tema del ducto ha pasado por un problema de mantenimiento o de estructura. No, el tema no es mantenimiento, el tema es que pueden producirse estas contingencias porque ya han ocurrido en el pasado, y sí hay un plan B, pero es un plan B insuficiente, un plan B no suficientemente desarrollado, no completado. Es decir, por ejemplo, hace pocos días se dictó una norma liberando de la obligación del inventario mínimo a todos los operadores por el caso de los líquidos. Todavía no había estallado de nuevo la guerra en Medio Oriente. ¿Qué cosa había motivado eso? Bueno, el problema de Petroperú. Petroperú no tiene caja para pagar, para comprar el crudo que debe tratar la refinería. Entonces, ahí ha habido un problema que ha llevado a alguna subida en algunas estaciones porque faltaba producto. Y Petroperú solo, en el caso del diésel, es 30% del mercado. Entonces, genera un impacto. Esto evidentemente llevó a esta norma de la DGH, de la Dirección de Hidrocarburos, y ha habido una segunda norma, que ya es la del gas natural, que ha declarado en emergencia el abastecimiento a nivel nacional del problema del incidente del gas. Entonces, estamos viendo algo que pocas veces se presenta, que todo se junta, y eso obliga a completar el plan B, es decir, claro, a trabajar mejor las medidas. Y Japón, por ejemplo, en la PEC, en la reunión de Asia-Pacífico, no esta última, sino la anterior, hizo un esfuerzo por evaluar un plan de riesgos para el Perú, y fue bien interesante ese documento porque lo que nos dijo es: ustedes deben contemplar un sistema que los haga sobrellevar una crisis en caso los distintos desastres que puede afrontar el Perú, como un terremoto, un tsunami, y fue sorprendente ese análisis. ¿Por qué? Porque si se inunda, por ejemplo, Pampilla, que es donde está el tancaje mayor de líquidos, el plan B era la red de gas, la red virtual de gas. Entonces ahí surgía la importancia de tener un barco metanero más chico que atienda mediante el sistema de regasificación en los puertos principales. Entonces, el Perú tiene cómo hacerlo. Lo que nos está faltando, evidentemente, es revisar este plan B, completarlo, y estaríamos en mejor posición en este momento. Ahora, si cierra alguna empresa, si hay un desabastecimiento absoluto, porque la emergencia es por 14 días, ¿quién va a pagar los platos rotos? O sea, el Estado no va a asumir, porque al final... La industria y el sector eléctrico ya no tienen más que utilizar diésel. Okay. O sea, ellos ya están afectados y el costo de esto lo van a trasladar al usuario final en tanto pueden hacerlo. O sea, esa es una realidad. Ahora, el estrecho de Hormuz, hay una muy buena pregunta que se la han planteado, pero me voy a unir a esa pregunta.
digamos, ¿es el 70 o 60% de todo el petróleo que pasa por el No. estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz solamente comprende 20% del petróleo que se mueve en el mundo. Ah, ok, 20%, pero este estrecho está cerrado. Irán tiene el control absoluto. Lo que pasa es que Irán lo había advertido, que en caso de ser atacados ellos iban a bloquear, a impedir el normal abastecimiento. Entonces, el principal, por ejemplo, país que se alimenta del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz es China. Y hoy estamos frente a una inseguridad, se ha producido atentados en casi la mayor parte de países de la región donde hay bases de los Estados Unidos. Entonces, el tema de inseguridad está generando la disparada del precio y es un tema básicamente psicológico, mi estimada Milagros. Es decir, esta inseguridad genera zozobra, genera tensión, claro, y puede llevarnos a un cuadro muy complejo si es que no se reacciona y no se para las operaciones, porque esto puede tener un factor desencadenante y es un juego muy peligroso, ¿no? Usted, mi última pregunta, señor Gamio, usted como viceministro y obviamente conocedor de este sector, comprenderá que hay, no sé si usar la palabra tubos, ¿no? Pero puedes tener un plan de contingencia, pero cambiar a diésel cuando los tanques, las riberas, los quemadores solo trabajan con gas, va a ocasionar un gran problema y un gran riesgo. Esperemos no llegar a eso, pero con este encabezado de mi pregunta es una sola interrogante. El ministerio actual, el gobierno liderado por Balcázar, ¿está preparado, señor, para atender esta contingencia o no saben dónde están parados? Tengo que ser contigo totalmente transparente. Pocas veces he visto que en un gobierno tan corto se cambian los directores como jugando, ¿no? Ok. O sea, mira tú, verifica lo que te estoy diciendo. 3 directores de hidrocarburos que cambian constantemente, director general de electricidad que cambia, viceministros que cambian. Nunca he visto tanto cambio en un gobierno que encima es transitorio. O sea, en pocas palabras, hay una precariedad que nos va a pasar factura, porque por más buena intención que tengan estas personas, no hay la estabilidad de cuadros, no hay las condiciones para que se dé un trabajo de largo aliento. Esta es una situación que me genera mucha preocupación porque en todos los años yo empecé como practicante en el Ministerio de Energía y Minas, Milagros, y el Ministerio era capaz de desarrollar estudios. Ahora todo se terceriza. Hemos perdido meritocracia, hemos perdido cuadros técnicos de primer nivel. Hay que recuperar esto porque si no no basta una empresa privada competitiva. También necesitamos carrera pública, necesitamos a los mejores técnicos en el Estado. De lo contrario, la factura nos va a costar caro. Pero imagínese, señor Gamio, que el primer ministro no sabía ni cómo se llamaba su ministro de Energía y Minas. La otra cosa, ¿no? Recién me entero lo de Arequipa porque usted me está diciendo, o sea, eso es inadmisible. No, y a lo que quiero llegar es cómo es posible que un sector que requiere tanta gente técnica, ¿no es cierto? Como usted está hoy día comentando y denunciando en el diario, ¿cómo es posible que directores de hidrocarburos, de electricidad sean cambiados? ¿Por qué? Porque es un botín político, porque el Estado, incluso ya en el sector, en uno de los sectores más técnicos que se requiere, está pensando que, bueno, tengo 4 meses, hago lo que puedo y pongo a mis amigos. O sea, ¿no se están dando cuenta del grave daño que nos pueden estar haciendo? Yo creo que eso debe corregirse de inmediato porque ya no podemos seguir en esta forma tan precaria de manejar el país. Hay que hacer las cosas bien, desde el ingreso y también el sistema de ascensos. Correcto. Tenemos que recuperar la carrera pública, si no, esta precariedad va a afectar la gobernabilidad del país. Clarísimo. Señor Pedro Gamio, le agradezco mucho su presencia. Usted ha estimado que se necesitan 2 semanas para reparar el ducto de gas natural. ¿Sigue pensando lo mismo hoy al amanecer?
Mire, he leído algo que me ha generado inquietud, la preocupación de TGP, que es el operador del ducto, de que las lluvias puedan demorar los trabajos, pero también he podido mirar el informe especializado del CENAMI en el sentido de que están cediendo ya las lluvias. Entonces esa sería una buena noticia, porque hay que tener condiciones de trabajo para que el daño sea corregido, digamos, se llegue a la capacidad de operación normal.